Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Estamos trabajando. Gracias, presidente. Y si me permite un tercer tema, preguntarle sobre el estatus de esta propuesta que hará el gobierno para absorber los organismos autónomos, si ya se decidió cuáles serían absorbidos por la estructura del gobierno federal, y qué opinión le merece que el día de ayer una organización de derechos humanos decía que no es correcto y calificó de aberrante que pudiera absorber el gobierno federal el INAI. Bueno, estos organismos pues tienen que defender a estas otras estructuras, como son ellos. Hay también organismos internacionales de todo tipo que pagan las naciones, que mantienen pues a especialistas, expertos, que ganan en dólar por hacer recomendaciones, muchas veces no apegadas a la realidad, sesgadas. Entonces tienen que defender también a los organismos pues equivalentes en los estados nacionales, en los países, pero respetando sus opiniones, sus puntos de vista. Nosotros tenemos que ajustar nuestras estructuras administrativas a la nueva realidad. No le puede costar tanto al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno y no se orientaba presupuesto en beneficio de la gente. Un gobierno oneroso, un gobierno rico con pueblo pobre. Imagínense, no se habla, antes nadie mencionaba de que habían 8,000 elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente de México, cuando en los medios ahora opositores, que los voy a seguir animando para que no dejen la oposición, lo que no hacían antes, pues ahora sí ya iniciaron como opositores, que honren lo que es el periodismo independiente, porque antes no cuestionaban absolutamente nada, callaban. Pero imagínense, el Estado Mayor con 8,000 elementos para cuidar al presidente. ¿En qué lugar del mundo hay esos excesos? Ahí tenemos todavía lo de el avión presidencial, que no lo hemos podido vender porque fue mandado a hacer como si se tratara de monarcas, de faraones. Un avión de gran lujo, si no lo vendemos, significa pagar 7,000 millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, era México y todavía tenemos que enfrentar amparos
de los que defienden a la burocracia dorada eran los servidores públicos de México los mejor pagados en el mundo. Así estaba. Los expresidentes, los que más pensión recibían en el mundo, los expresidentes de México. Y nada de eso se cuestionaba. Y eso ya no existe. Y pues eso nos ha permitido ahorrar mucho. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar ahora que vamos a revisar los contratos de los penales, de los reclusorios, lo que se dio a conocer ayer, ese gran abuso de pagar por 12,000 reclusos que están en 8 penales, 16,000 millones de pesos al año, 16,000 millones de pesos al año, un costo por recluso sin incluir vigilancia, sin incluir lo que paga del Estado por la custodia, de 3,500 pesos diarios por recluso. Al mes como 100,000 pesos, lo que está ganando el presidente. 16,000 millones de pesos al año. Y los contratos entregados a puro influyente y hasta dueños de medios de información y a políticos o familiares de políticos. Uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande. Por eso no hay investigación, si apenas si salió la nota en la página 23 de los periódicos. Ayer quinto grado, sexto grado, cuarto grado, tercer grado, todo salud en Televisa. A ver si salió lo de los cuñados de Salinas en el Reforma, en la primera plana, porque no me digan que no es nota. Entonces, por eso, pues ellos defienden a estos organismos autónomos. ¿Qué les comento? Vamos a seguir con el debate. No le hace que se enojen y nos cuestionen y hasta nos insulten, pero vamos a ahorrar, porque necesitamos apoyar a la gente pobre, a la gente necesitada. Ahora con la pandemia, si ahorramos, pues vamos a tener para darle créditos o para aumentar el número de créditos a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, ayudar a comerciantes, a restauranteros, pero hay que acabar con la corrupción, porque estos mismos medios son los que promueven, ¿no?, de que hay que ayudar. Pues claro que hay que ayudar a las empresas y que haya trabajo, que no haya despidos de trabajadores, pero para eso pues necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad,
Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500,000 millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500,000 millones un 10%. Son 50,000 millones. Ya se decidió, A ver si está ahí. ¿Está lo del reclusorio? No, que no alcanzo a ver. En la página 2. No es nota. Página 2. Nada más por poner un ejemplo. Y a propósito de qué hablaron los del 5º grado de Televisa ayer, los expertos, nada más investiguen. ¿No será que se la dedicaron al doctor Hugo López-Gatell? Porque ese es cliente Solo para de precisar, Televisa. presidente. De estos 200 organismos que menciona que existen, ¿ya se decidió cuántos en la propuesta serían, si el Congreso lo determina de esa manera, absorbidos por el gobierno federal? Sí, vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Existe un organismo en gobernación para defender a niños, niñas, adolescentes, pero al mismo tiempo está el DIF. Entonces, ¿por qué ese organismo no pasa a formar parte del DIF? También aclarando, en ningún caso se va a despedir a trabajadores. Les ponía el ejemplo de que ya no va a haber oficina de coordinación de presidencia, donde estaba Alfonso Romo, que nos ayudó mucho, que siempre voy a reconocer su gran apoyo como enlace con el sector empresarial. Pero ya no está él, ya desaparece esa oficina, pero en esa oficina hay trabajadores que vienen desde que en esa oficina estaba de jefe Córdoba Montoya, desde los tiempos de Salinas. Entonces son trabajadores que tienen 25, 27 años, pues ni modo que los vamos a correr, ¿no? Sería una gran injusticia. Eso se mantiene, pero ya no tenemos el aparato arriba y ahí ahorramos, que ese es el propósito. Entonces, primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal. Y vamos a revisar cuántos organismos hay así, qué significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico. Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos nos cuestan? Y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes. Por ejemplo, el IFETEL, si es posible que regrese a comunicaciones como estaba anteriormente. Entonces, a ver, ¿por qué no regresa a la Secretaría de Comunicaciones? Y
nos ahorramos muchísimo. Hay otro organismo para combatir la falta de competencia o para evitar el monopolio, no sé cómo se llama. ¿Pero cuál es la sigla? COFESE. COFESE. Esa, ahora que enviamos la iniciativa para que bajaran las comisiones que les cobran a los trabajadores, las AFORES, esta COFESE fue al Congreso a oponerse que se bajaran las comisiones para que los trabajadores reciban más de pensión, planteando de que no tenía por qué establecerse un mínimo en el cobro de comisiones, cuando desde que se creó el mecanismo de las AFORES para administrar las pensiones de los trabajadores, han cobrado las AFORES lo que han querido, por encima de lo que cobran en otros países del mundo. Han hecho su agosto porque ellos, los que tienen las AFORES, manejaban el gobierno. Ellos tenían tomados el gobierno, como sucedía en otros casos. Entonces, el colmo es que haya un organismo que defienda a las AFORES en contra de los trabajadores.